El mensaje llegó a las 6:41 de la mañana. El contrato temporal no sería renovado. Y con esa frase, el suelo bajo los pies de Elena Vargas se quebró como vidrio. Hasta la noche anterior, la vida era frágil pero entendible. Un empleo que apenas alcanzaba. 2 hijos en edad escolar. Una libreta con números apretados y un calendario lleno de fechas de pago. Al amanecer, todo cambió. El supervisor había dicho lo mismo a varios compañeros, pero en ella el golpe encontró un lugar ya herido. Meses de atrasos, intereses que crecían como maleza, llamadas que se repetían más que el timbre de la casa. Elena se quedó sentada al borde de la cama, los pies desnudos tocando el suelo frío. Respiró hondo, contó hasta 4 y pensó que quizá podía durar un mes con lo que quedaba de comida en la alacena. Abrió la ventana. El barrio despertaba con su música de motores y pasos. Ella cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera detener los relojes que devoraban facturas. Antes del colapso, había una rutina. Salir temprano, regresar al atardecer, preparar algo sencillo de comer, revisar tareas, apagar luces con cuidado para ahorrar. Había aprendido a sonreír con poco. Pero la sonrisa se fracturó el día en que una deuda tomó forma de sombra. Primero fue un retraso por una urgencia médica. Luego la necesidad de pedir un préstamo para cubrir otro. Después una compra que parecía pequeña y no lo era. El salario apenas alcanzaba para sobrevivir. Y los intereses eran una piedra que crecía cada semana. El detonante fue brusco. Sin contrato, sin ingreso fijo, sin red. Respiró otra vez y fue a la cocina. El agua tardó en hervir. «No sé cómo vamos a salir de esto», dijo en voz baja, mirando las grietas de la pared como si fueran mapas. En la mesa, un sobre con un aviso de cobro la esperaba desde la tarde anterior. Era el tercero del mes. Elena lo abrió con la resignación de quien abre una herida. El papel hablaba de plazos vencidos y acciones futuras. Ella solo escuchó un zumbido en los oídos. El resto del día fue una coreografía de preocupación. Llamar a un banco nacional para pedir prórroga, visitar una tienda minorista grande para preguntar por trabajo eventual, escribir su nombre en una lista de espera, volver a casa con los pies pesados. Para no llorar, pensó en sus hijos, Valeria Vargas y Tomás Vargas. Ellos no debían notar el miedo. Preparó arroz con verduras y encendió la radio. La voz del locutor hablaba de noticias lejanas. Elena se aferró a ese murmullo como a un salvavidas. Al anochecer, se atrevió a mirar hacia atrás, a esa vida tranquila pero frágil. Recordó el primer préstamo, las cuotas suaves que después no lo fueron tanto, la tarjeta de una plataforma digital que ofrecía descuentos y terminó siendo una trampa de impulsos. Recordó también la promesa, hecha a sí misma, de que algún día aprendería a manejar el dinero, de que no repetiría errores. Era una promesa sin mapa. La devastación emocional llegó silenciosa. Cuando los niños durmieron, Elena recostura frente sobre la mesa. El reloj marcaba una hora indecente para la esperanza. La casa olía a jabón y cansancio. Ella pensó en su madre, en las veces que escuchó, «Trabaja más y todo se arregla». Pero trabajar más no había bastado. Faltaba otra cosa, algo que nadie le enseñó. Entender el dinero, entenderse a sí misma frente al dinero. Se levantó, tomó su libreta y escribió, «¿Qué no sé?». Luego, debajo, una lista. ¿Cómo hacer un presupuesto? ¿Cómo hablar con quienes me cobran? ¿Cómo dejar de gastar por ansiedad? ¿Cómo ahorrar algo aunque sea mínimo? ¿Cómo crecer sin sentir culpa? Cuando terminó, miró su letra temblorosa. No era un plan, era una confesión. La vergüenza llegó, también con su peso antiguo. Recordó una humillación reciente, la cajera de una cadena de comida rápida que rechazó su método de pago delante de una fila impaciente. Vio los ojos de Valeria, su hija, aprendiendo a fingir que no pasa nada. Esa memoria le rasgó el pecho. Cerca de la medianoche, Irena cerró la libreta. Susurró, «No puedo seguir así». Y una pregunta quedó suspendida en el aire de la cocina. ¿Qué pasaría si aprendiera lo que nadie le enseñó? Esta es la historia de Elena Vargas y de cómo una deuda que parecía eterna lo obligó a descubrir el conocimiento que cambiaría su destino.
Pero antes de aprender, tendría que caer un poco más. La primera semana tras el desastre fue un pasillo oscuro. Elena se levantaba antes del amanecer para buscar trabajos de media jornada. Volvía con promesas tibias y listas de espera frías. Consiguió algo en un almacén de barrio, descargar cajas y acomodar estantes. El pago llegaría por día trabajado, sin garantía de continuidad. Aceptó sin preguntar. Su espalda se quejó. Sus manos, acostumbradas a teclados, aprendieron a levantar peso. El primer día, un supervisor le pidió que limpiara un derrame en el pasillo principal. «Rápido, que se ve feo», dijo sin mirarla. Elena, con el pantalón húmedo hasta la rodilla, pensó que quizá lo feo era su desesperación. A media tarde, pidió un descanso y fue al baño. Se sentó en el suelo, con las manos cubriéndole la boca para no despertar sospechas. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. «Tal vez ya no hay vuelta atrás», pensó. Luego se enjuagó la cara, se miró al espejo y regresó al pasillo como quien vuelve a una batalla que no eligió. Los rechazos se apilaron como cajas mal acomodadas. Una empresa de servicios le dijo que su experiencia no encajaba. Una familia le negó el trabajo de cuidado de ancianos porque necesitamos a alguien con referencias de casa adentro. En el Banco Nacional, la persona al teléfono recitó un guión de condiciones que parecían una pared. «Podemos revisar opciones y regulariza los atrasos», repitió con voz de máquina. Elena colgó y se abrazó a sí misma. En casa, las discusiones familiares aparecieron a la hora de la cena, como invitados no deseados. Valenia quería participar en una excursión escolar. Tomás necesitaba materiales para un proyecto. «¿No alcanzará?», dijo Elena con la voz muy baja. «¿Por qué siempre es así?», preguntó su hija, solo cansada. Elena sintió que las palabras eran piedras en la boca. «Porque he tomado malas decisiones», admitió, sorprendida de su propia sinceridad. «Pero voy a arreglarlo». En la segunda semana, el trabajo en el almacén se volvió intermitente. Algunos días la llamaban, otros no. Los teléfonos de cobro sonaban con puntualidad cruel. Elena dejó de encender la radio para no oír contraluces felices. Empezó a caminar más, a pensar mientras caminaba. En una de esas caminatas vio un cartel pegado con cinta en una pared. «Capacitación comunitaria gratuita. Habilidades para la vida diaria. Planificación, organización, comunicación». No prometía empleo ni certidumbre. Prometía herramientas. Anotó el número. Dudó. ¿Y si era una pérdida de tiempo? ¿Y si la humillaban por no saber? Esa noche se sentó en su libreta. Escribió: «No me enseñaron. Puedo aprender». Bajo esa frase, dibujó una caja para cada día de la semana. «Plan», escribió arriba. Lavar ropa martes y viernes. Preparar comida el domingo para toda la semana. Reducir gastos invisibles. Vender lo que no use. Llamar a los que cobran y negociar. Buscar horarios para estudiar sin descuidar a los niños. El momento de llanto poderoso llegó un jueves. El almacén no la llamó. Valeria trajo una calificación baja y dijo: «No pude concentrarme». Tomás preguntó si podrían mudarse con la tía. Elena preparó sopa, sirvió 2 platos y luego el suyo, escaso. Cuando los niños terminaron, ella recogió las cucharas y se quedó de pie, mirando el vapor que ya no salía de la olla. Entonces, dejó todo sobre el fregadero, volvió al cuarto de baño, cerró la puerta y esta vez no intentó contener el sonido. Lloró no por lo que faltaba, sino por no saber cómo dejar de faltarse a sí misma. ¿Quién me enseñó a tener miedo del dinero?, se preguntó. ¿Quién me enseñó a trabajar sin descansar y a gastar sin pensar? La respuesta era un eco. Nadie. Había aprendido mirando, imitando, sobreviviendo. Tal vez esa era su condena. O tal vez, allí mismo, estaba la puerta. Secó sus ojos. Marcó el número del cartel.
Una voz amable atendió y le explicó que se trataba de encuentros en un centro comunitario, donde compartían herramientas de organización y hábitos. También había un módulo de planificación financiera básica para el hogar, sin tecnicismos, sin marcas, sin promesas mágicas. «Venga cuando pueda», dijeron. Esa noche, Elena llamó a sus hijos. «Vamos a cambiar», les dijo con una calma nueva. «No sé exactamente cómo, pero vamos a cambiar». Valeria la miró con una mezcla de fe y cautela. Tomás preguntó, ¿juntos? Elena asintió. Elena Vargas decidió levantarse, aunque no sabía cómo, y dio su primer paso: aprender lo que nadie le había enseñado nunca. El centro comunitario olía a café recién hecho y a libros usados. En un pizarrón alguien había escrito con tiza: pequeñas decisiones, grandes cambios. Elena se sentó al fondo, con su libreta. La facilitadora, una mujer de voz clara llamada Marina Roldán, anunció que ese día verían cómo crear un presupuesto sencillo y cómo priorizar gastos. No vamos a hablar de grandes inversiones, dijo. Vamos a hablar de la vida real. Elena copió 3 columnas: ingresos, gastos fijos, gastos variables. Luego una cuarta: metas. En la primera fila escribió cifras como quien escribe una historia que le duele. En la segunda, los pagos que la asfixiaban. En la tercera, lo que se escapaba sin que ella notara: antojos, compras por impulso, premios por cansancio. En la última columna puso algo que la hizo sonreír con timidez: fondo de emergencia. Primer paso, una pequeña reserva que me dé aire. Esa tarde, en casa, habló con sus hijos. Desde hoy haremos un presupuesto familiar. Todos sabremos qué entra y qué sale. No para vigilarnos, sino para cuidarnos. Abrió la libreta sobre la mesa y juntos apuntaron necesidades reales y deseos que podían esperar. Valeria propuso recortar escenas de revistas y pegarlas en una cartulina. Metas de la familia Vargas. Tomás, con dibujos, marcó un termómetro que subiría con cada pequeño ahorro. Elena por primera vez sintió que no estaba sola en esa lucha. Los errores iniciales no tardaron. La primera semana gastó en algo que no estaba en la lista, un regalo impulsivo por culpa. La segunda, olvidó guardar un pequeño porcentaje para el fondo de emergencia. La tercera, se desesperó y pensó en pedir otro préstamo rápido. Pero cada vez que tropezaba, volvía a la libreta. Aprender es volver, escribía en grande. Las noches se volvieron distintos turnos. A veces estudiaba técnicas de organización, otras miraba videos de una capacitación en línea sobre administración doméstica, y otras hacía cuentas con lápiz y paciencia. Marina sugirió vender lo que no usaran. Un sábado, Elena y sus hijos pusieron una mesa en la puerta de la casa. Libros antiguos, una lámpara, ropa en buen estado. Los vecinos compraron poco, pero suficiente para alimentar una chispa. El primer ahorro tangible. En una bolsa marcada con su nombre, Valeria guardó monedas como quien guarda semillas. «Es para tu fondo», dijo. Elena la abrazó. Con el tiempo, llegaron pequeños logros. Un cliente que le pidió limpieza de departamentos 2 veces por semana, una vecina que le pagó por organizarle la despensa, y la escuela que ofreció a Valeria una beca parcial si mantenía el rendimiento. Tomás aprendiendo a preparar una receta económica para los martes. Elena decidió apuntarse a un curso técnico de administración básica en un centro de formación cercano. No tenía costo, solo me exigía constancia. Esto es para entender números sin miedo, se dijo. Hubo retrocesos. Una gripe de Tomás que exigió medicación y descanso. Un trabajo que se canceló a último minuto. Una tarde en que la tentación de comprar para sentir alivio casi la gana. Pero Elena estaba cambiando de mentalidad. Ya no quiero sobrevivir, quiero avanzar. Empezó a negociar con quienes le cobraban. Explicó su situación. Propuso un plan. Pidió que detuvieran llamadas duplicadas. Algunas personas fueron duras, otras sorprendentemente humanas. Logró reducir intereses con uno de los acreedores a cambio de pagos regulares. Cada acuerdo era un piso nuevo bajo sus pies. Las noches seguían largas, pero el cansancio tenía otro sabor. Un día Marina les habló de la importancia de un cuaderno de gratitud. No es un adorno, dijo. Es un recordatorio de que no somos solo nuestras deudas. Elena comenzó a escribir 3 cosas cada noche.
Hoy caminamos bajo la lluvia y no nos preocupamos por mojarnos. Hoy Valeria sonrió sin esforzarse. Hoy pagué una parte y no me dolió tanto. La deuda se reducía despacio, como un bloque de hielo al sol. No desaparecía, pero perdía su forma amenazante. Elena notó signos claros de progreso. Menos llamadas, más control. Una lista de compras pensada. Una semana sin gastos impulsivos. 2 semanas. 1 mes. Empezó a decir no con serenidad. También a decir sí cuando era necesario invertir en conocimiento. Completó la capacitación en línea, recibió una certificación profesional de organización doméstica y se ofreció para enseñar a otras madres del barrio cómo armar un presupuesto sencillo. Un día, el director del centro comunitario la llamó aparte. «Estamos buscando a alguien que apoye en talleres de planificación y hábitos», dijo. No era un contrato grande, pero era estable y honesto. Elena sonrió con la boca y con los ojos. Aceptó. Preparó su primera clase como quien prepara una comida para invitados queridos, con atención a los detalles, con respeto por el hambre ajena. La victoria se acercaba. Quedaba un último obstáculo. La deuda más antigua, la más pesada, esa que siempre parecía renacer. Para saldarla, Elena debía completar 6 pagos consecutivos sin fallas, y el próximo mes, el trabajo del almacén se había vuelto incierto otra vez. Elena respiró hondo. El plan final requería valor y precisión. Reunió a sus hijos en la mesa. «Faltan 6 pagos. Si no fallamos, terminamos», dijo señalando el calendario. Valeria propuso ajustar aún más el presupuesto. Tomás ofreció vender pulseras que hacía con hilo. Elena decidió aceptar un doble turno temporal en limpieza de departamentos y reforzar sus talleres en el centro comunitario con una sesión adicional los sábados. Los días se hicieron intensos. Las mañanas olían a desinfectante y a café. Las tardes a tiza y a papel, las noches a silencio disciplinado. Elena colocó un sobre en la repisa, con la palabra compromiso. Cada semana, antes de cualquier gasto, depositaba allí el monto para el pago. Luego, separaba una porción mínima para el fondo de emergencia. «Primero lo importante», repetía. El hábito se volvió ancla. El 5.º pago llegó con tropiezos. Una tormenta dañó el techo de la cocina y hubo que comprar materiales para repararlo. Elena sintió el fantasma de retroceso rozarle la espalda, pero pidió ayuda. El vecino de la esquina, Rafael Mena, sabía de arreglos y le enseñó a colocar láminas con sus propias manos. Trabajaron juntos al atardecer y Rafael aceptó un agradecimiento en forma de comida caliente. Elena entendió que la autosuficiencia no está reñida con la comunidad. La mañana del 6.º pago, la casa estaba en silencio. El sol se filtraba por la cortina como una promesa. Elena sostuvo el recibo entre los dedos. Dudó un segundo, pensando en todo lo que había costado llegar hasta allí. Los llantos en el baño, las listas en la libreta, los no sostenidos, los sí valientes. Luego caminó hasta el centro de pagos de un banco nacional. Hizo fila sin prisa, como quien ya no necesita correr. Entregó el dinero, firmó, guardó el comprobante. Salió a la calle y el aire olía distinto. No había música, ni fuegos artificiales, ni aplausos. Solo una certeza nueva. La deuda estaba pagada. Se sentó en una banca y cerró los ojos. Por primera vez en años, respiró sin miedo al mañana. La mejora de vida fue visible poco a poco. La nevera con comida planificada, las cuentas ordenadas, un fondo de emergencia creciendo como una plantita en la repisa. Valeria estudiando con concentración. Tomás riendo sin calcular costos. Elena compró una libreta nueva, no para apuntar deudas, sino metas. Visitar el parque cada domingo. Leer un libro al mes, ahorrar para un curso avanzado de gestión de proyectos personales. Decidió dejar un legado. En el centro comunitario, inauguró un taller llamado Simplemente lo que nadie me enseñó. Sin marcas, sin promesas vacías, sin tecnicismos. Enseñó a crear un presupuesto, a hablar con los acreedores con respeto propio, a construir un fondo de emergencia, a vender con honestidad, a invertir en conocimiento y en hábitos. Compartió su historia sin exhibicionismos. No somos nuestras deudas, decía al final, somos nuestras decisiones repetidas. Una tarde su hija le preguntó, «Mamá, ¿ya terminó?» Elena se quedó mirando la luz en la mesa. «Terminó lo que nos quitaba el sueño», respondió. «Ahora empieza lo que nos lo devuelve». Reflexión íntima. Elena
Entendió que la educación financiera no es un lujo, es una forma de respeto hacia uno mismo. No se trataba de prohibirse la vida, sino de ponerle estructura. Aprendió que el miedo se encoge cuando se le pone nombre, que la vergüenza se disuelve cuando se comparte, que el progreso es más silencioso que la urgencia, pero más persistente. Final poético visual. La casa estaba en calma. Sobre la mesa, la hoja que confirmaba que todo estaba apagado brillaba bajo una lámpara cálida. Afuera caía una llovizna mansa que lavaba el polvo de la calle. Elena abrió la ventana. El aire húmedo entró como un abrazo. En la repisa, junto al sobre que decía compromiso, una plantita nueva asomaba hojas verdes. El mundo seguía igual, pero dentro de ella todo había cambiado. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.